Vía espontáneo. Hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos del Estado de benefactor. Aunque más que 10 son 13, porque 13 está asociado con la mala suerte. Y más que mandamientos, son síntomas, porque se asemejan más a una enfermedad. Y esta enfermedad proviene de que tanto el gobierno, sus partidos políticos y la población deciden aferrarse más a un discurso político que a los datos de la realidad. Y eso genera una disonancia cognitiva en la cual todo ese conjunto va a decidir agarrarse fervientemente a ese discurso político, buscando o creyendo en un bienestar general que nunca se produce, sino que produce todo lo contrario, negando los datos que constantemente niegan a ese discurso político. Por lo tanto, ahora vamos a ver si tu país o nuestro país o todo el mundo cuenta con estos síntomas de un Estado benefactor. Primer mandamiento: adorarás al Estado desde el primario hasta el terciario. Este mandamiento es muy importante porque significa que tenemos que lavar la cabeza desde que somos chiquitos hasta que alcanzamos un desarrollo laboral activo, en la cual tenemos que tener muy presente que el intervencionismo del Estado es bueno y necesario. Segundo mandamiento: pagarás todos tus impuestos sabiendo siempre que hay actividades a las cuales se le puede agregar un impuesto. Tercer mandamiento: vivimos en democracia, aunque en realidad vivimos en un gobierno representativo partidario que no tiene nada que ver con la democracia. Pero y en democracia, la mejor forma de Estado es el Estado benefactor, y no adorarás otro tipo de Estado. Cuarto mandamiento: el gobierno actual siempre tiene la razón, y el gobierno anterior la culpa. La culpa, allá, ese de allá, ese tiene la culpa. Quinto mandamiento: no adorarás la economía por sobre el Estado. Este mandamiento es muy importante porque las últimas crisis que se produjeron en Argentina en los últimos 100 años, la principal causa fue la económica. Por lo tanto, nunca debemos sobreponer a la economía por sobre el Estado. De esa forma vamos a obtener unos 100 años más de crisis económicas, sociales y políticas. Sexto mandamiento: la corrupción siempre es política, y la estructura del Estado benefactor que genera esa capacidad de corrupción no tiene nada que ver con la corrupción política. Por lo tanto, tenemos a políticos corruptos en una estructura que permite que esa corrupción se genere constantemente, gobierne el partido que gobierne, pero siempre vamos a echarle la culpa al político y nunca a la estructura, que es la fábrica de generar corruptos. Séptimo mandamiento: afirmarás cuando el Estado dice gratuito, nunca contradiciendo que eso no existe. Octavo mandamiento: creerás todas las promesas de los candidatos en campaña, pero nunca le creerás una vez que lleguen al gobierno. Noveno mandamiento: las crisis económicas siempre son por culpa del mercado y nunca por la intervención del propio Estado. Décimo mandamiento: cerrar la economía a los empresarios es buena para el pueblo. Undécimo mandamiento: no desearás la jubilación privada, siempre estatal. Duodécimo mandamiento, y este es muy importante, mucha atención: condicionarás tu libertad y tu economía al Estado benefactor todas las veces que él lo exija. 13º mandamiento, y este es muy importante, porque es algo que tenemos todo en la cabeza, no lo razonamos, no lo pensamos, pero lo repetimos. Y el 13º mandamiento nos dice lo siguiente: la culpa de la pobreza es tuya. Cualquiera sea la clase social que pertenezcas,
la culpa de la pobreza es tuya. Si tenés mucha plata de la clase social alta, vos generaste la pobreza. Si sos de la clase media, que llegás hasta fin de mes y tenés capacidad de ahorro, vos sos responsable de la pobreza. Si sos de la clase baja, que no llega a fin de mes, vos también sos culpable de la pobreza. Y si sos pobre, también sos culpable de la pobreza, ya que el Estado te castiga constantemente con una gran presión fiscal hasta para comer arroz. Por lo tanto, de alguna forma, todos somos culpables de la pobreza. Bueno, y así terminamos los 13 mandamientos / síntomas del Estado benefactor, en los cuales un Estado y todo su pueblo creen estos mandamientos fervientemente, rechazando los datos que demuestran lo contrario, y traen como consecuencia constantes crisis cíclicas que no pueden salir de esa neblina o nebulosa en las cuales evita que se cambie su rumbo. Además, este video está relacionado con el video anterior que hice sobre la religión del Estado, que si no la viste te invito acá a que lo veas y bueno, me muestres tu opinión al respecto. Bueno, si te gustó el video, como siempre te voy a pedir que te suscribas, le pongas me gusta, lo compartas y nos vemos en otro próximo video espontáneo.